Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de un rey. ¿De acuerdan de quién hablamos el viernes? Josías, el rey Josías, un jovencito, un niño. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a reinar? 8 años, imagínense, 8 años cuando empezó a reinar. Es interesante ver la vida de él. Estuvimos viendo algo acerca del pasado, ¿verdad?, que él había tenido. Pero en medio de todo eso, hermanos, pudimos ver la mano de Dios obrando. Entonces, ya estuvimos viendo, ¿verdad?, que empezó pequeño y hizo lo bueno delante del Señor. ¿Sabe que cuando llegó al poder empezó a darse cuenta que el templo estaba descuidado? El templo había estado descuidado quizás por muchos años. Habían grietas, dice la palabra del Señor, en las paredes. Y entonces ese era, ¿verdad?, el templo que había construido Salomón todavía. Y entonces al ver eso de esa manera, muy joven, empezó a remodelar, quizás por ahí en los 20, estaba en los 20 de la edad, ¿verdad? Y a esa edad él empezó a recaudar fondos. Dijo, vamos a recaudar fondos para reconstruir el templo. Y empezaron todos a dar. Había un tiempo de prosperidad. Él estaba siendo correcto delante de Dios, ¿verdad? Un hombre que había vivido conforme, dice la palabra, conforme a lo bueno que había vivido David. O sea, todo lo bueno que había hecho David, él lo estaba haciendo, lo bueno. Y entonces estaba en el camino correcto. Y empieza la remodelación, ¿verdad? Y empieza el tiempo para dar inicio a la remodelación. Entonces, él le dice, lleven el dinero y dérselo a los expertos, a los carpinteros, a todos los que saben hacer este tipo de trabajos. Y vamos a empezar a hacer este proyecto. Y mire, como usted sabe, cuando va uno a construir, empieza a mover cosas, ¿verdad? Para poder construir hay que mover, ¿verdad? Si tiene algunas cosas por ahí, un sofá por ahí, si hay una pared que usted va a pintar, usted tiene que mover ese sofá para poder pintar o lo que tenga. Y allá las cosas que tenían en el templo empezaron a moverlas. Y empezaron a moverlas a tal punto que empezaron a descubrir cosas. No sé si a usted le ha pasado que cuando uno ya sea se mueve de casa o hace algún movimiento, entonces dice, aquí está el control que estuve buscando por tanto tiempo, ¿no? ¿Le ha pasado así? ¿Verdad? A nosotros nos ha pasado, a veces, ¿verdad?, movemos el sofá y de que no encontrábamos el control y ahí está el control, ¿no? Pues le sucedió algo similar a aquellas personas que estaban alrededor de Josías. Y entonces empezaron a mover cosas y cuando estaban moviendo todo esto, dice que el sumo sacerdote Hilcías fue el que encontró, hermanos, el que encontró un libro, ¿verdad? Y entonces dio el libro a Safán. Safán era un hombre que era el escriba, y en aquel entonces se ocupaba mucho los escribas como secretarios, ¿no? Él era el secretario del rey que andaba ahí escribiendo todas las cosas que el rey le decía. Y entonces, y él estaba ahí, ¿verdad?, como secretario para tomar nota de todo lo que estaba pasando, y él era el que le llevaba el informe al rey. Pues resulta que el sacerdote Hilcías encontró un libro, el libro de la ley, y entonces viene y se lo da a Safán, ¿verdad?, el escriba. Estoy en el capítulo 22, verso 13, por ahí. Entonces, en el 10, dice que se lo dio al escriba, y entonces el escriba después llegó allá con el rey, y entonces le dijo al rey, ¿sabes qué? Estaban haciendo, ¿verdad?, estos movimientos, y en esos movimientos se encontraron con este libro, y ese libro de la ley. Y entonces, ¿verdad?, Josías le dice, a ver, léemelo. Y empieza a leerlo. Y cuando empieza el escriba a leerlo,
se da cuenta de todos los errores que habían cometido. Se dan cuenta de la manera que Dios miraba la idolatría, cómo Dios condenaba la idolatría, cómo Dios condenaba cuando las personas tenían ídolos. Y entonces cuando ellos se dieron cuenta de esta condenación que Dios hacía, cuando el rey se dio cuenta de esto, el escriba estaba leyendo, y entonces dice la palabra del Señor que cuando oyó el rey esto, en el verso 11, dice que él rasgó sus vestiduras. Mire qué interesante. Él rasgó sus vestidos, y luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, que ellos fueran y que preguntaran, consultaran con el Señor, que qué iba a pasar con todo esto. O sea, tenían la ley, lo que Dios demandaba, pero segundo, tenían en la mente el comportamiento que había tenido sus antepasados y ciertas cosas que aún estaban viviendo. Ahora, es interesante que nos demos cuenta que lo que está pasando aquí es que Josías estaba comportándose bien por lo que él había oído de sus padres, de su madre, ¿verdad?, que había estado con él, de las personas que temían a Dios, que estaban a su alrededor. Entonces él lo que tenía era una versión oral de lo que era la ley, o sea, que le habían instruido, pero no había leído directamente la palabra de Dios, la ley que había escrito Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque, hermanos, lo habían descuidado. Ya no tenía importancia la palabra de Dios, no tenía importancia para la vida de las personas de aquel entonces. Ahora, ¿sabe qué me causa admiración? Me causa admiración ver cómo ni el sacerdote, no sé si se está dando cuenta de la historia, ni el sacerdote tenía la palabra. ¿Qué les enseñaba, verdad? ¿Qué leía? O sea, ya sabía, ¿verdad? Ya sabía los procesos, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y él solamente seguía haciendo lo que ya habían aprendido. Es más, hay unas cosas, hermanos, tremendas que estaban haciendo que ahorita vamos a ver. Entonces, es interesante cuando van y consultan. En aquel entonces se utilizaban, ¿verdad?, ir con una profetisa, con un profeta, ¿no? Y en esta ocasión fue una profetisa. Qué interesante, ¿verdad?, que también habían mujeres que Dios utilizaba. Entonces dice la palabra del Señor que había una profetisa, estoy en el verso 14, llamada Hulda, que esta mujer, ¿verdad?, una profetisa que Dios utilizaba, y vinieron a ella. Y entonces ella les dijo: decid así al varón que os envió a mí, verso 16, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que moran todo el mal que ha hablado este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron. Mire lo que habían hecho y estaban haciendo. Verso 17, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mire el verso 18. Mire el resultado de tener ese temor del Señor. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Mira, hermano, qué importancia tiene escuchar las palabras que están en el libro de Dios. Y tu corazón se ha enternecido, se ha ablandado. Tu corazón se ha ablandado por cuanto, ¿verdad?, no pusiste un corazón duro, no dijiste, bueno, fueron otros, yo no sé. Dice, por cuanto
lo hiciste de esta manera y te humillaste. Mira el proceso que estaba pasando delante de Jehová. Qué interesante. El proceso que estaba pasando el rey Josías solamente con escuchar las palabras. Mire, solamente con escuchar, no, ni siquiera fue después que escuchó lo que la profetisa dijo que él había cambiado, sino que él solamente al escucharlo empezó a hacer cambios, ¿verdad? A actuar de una manera correcta. Y te humillaste delante de Jehová cuando oíste de que yo había pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro. ¿En qué dice? En paz. Qué bendición, ¿no cree? Vas a ir, ¿verdad? Cuando te toque morir, te vas a ir y te vas a ir en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo a este lugar. Y ellos dieron el mensaje y la respuesta. Aquí me llama la atención muchas cosas. Recuerde que la historia está plasmada en la palabra del Señor, no solo para que la leamos, sino que para que aprendamos, para que saquemos conclusiones, para que hagamos cambios en nuestra manera de vivir. Número uno, lo que hace al recibir aquella palabra, dice: voy a preguntar a ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios tomando en cuenta la actitud que nosotros hemos tenido? ¿Qué dice Dios ahora que sé esto? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Qué dice Dios de mi actitud? ¿Qué dice Dios del estilo de vida que yo estoy viviendo? Y hay algo interesante que pasa aquí, hermanos, que en aquel momento él dice que vayan a consultar a Jehová. Hay algo que nosotros necesitamos aprender en este punto. Recuerde que estaban en ese momento en otros tiempos. En esos tiempos Dios había levantado profetas para que enderezara el camino de Israel. Y la razón por la cual Dios levantó profetas era porque el pueblo se estaba torciendo y el profeta iba a enderezar el camino de aquella gente. Ahora, eso es primero. Entonces, Dios por eso los había levantado. Hay otra razón aquí. La otra razón es que el Espíritu Santo solamente estaba sobre determinadas personas para cumplir cierta función. El Espíritu de Dios estaba, ¿verdad?, sobre el sacerdote para dirigir las ceremonias. Y entonces, por el oficio que tenía, cuando el sacerdote bendecía al pueblo de Dios, bendecía al pueblo de Israel, por el oficio que tenía y el respaldo que el sacerdote tenía, la gente recibía esa bendición de Dios. Estaba el rey era otro que tenía el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tomar las decisiones correctas. Entonces, tenía el Espíritu Santo el sacerdote para bendecir al pueblo, tenía el rey el Espíritu Santo para tomar las decisiones, y tenían a los profetas para que Dios hablara a través del profeta cuando el rey quería consultar cuál era la voluntad de Dios en determinadas circunstancias. Ahora, el asunto es que cuando él viene y consulta, ¿verdad?, hay una respuesta y él actúa porque sabe que Dios está hablando a su vida. Bueno, pues entonces, ¿por qué no buscamos nosotros a alguien que Dios nos diga qué es lo que Dios quiere? ¿Sabe qué? Estamos en otros tiempos. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y de por los siglos, ¿cierto? Pero la manera que Dios actúa va cambiando. Dios trabaja de determinada forma en diferentes circunstancias porque hay una revelación progresiva de Dios. Diga conmigo, revelación progresiva.
Esto es lo que Dios ha hecho a través de los años. Dios ha traído a nosotros una revelación progresiva. Hay ciertas cosas que empezó, ¿verdad?, a revelar cuando Abraham, cuando Moisés, ahora cuando Josías. Hay una revelación progresiva hasta llegar a Jesucristo, ¿verdad? O la Biblia hasta el Apocalipsis que tenemos nosotros el día de hoy. Aquí está toda la revelación de Dios. Ahora, cuando viene el Pentecostés, que vamos a estar celebrando el 19 de mayo, en el día del Pentecostés es donde se cumplen las profecías. Y dice: en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y hijas profetizarán. Entonces, mire qué interesante. Ahora, en los tiempos que nosotros estamos, el Espíritu Santo está obrando en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón. Por eso es que nosotros oramos, consultamos con Dios. Mire qué interesante. El proceso ha seguido, hermano. El proceso no se ha terminado, pero solamente que tiene algunas cosas que son diferentes. En otras palabras, cuando usted encuentra la palabra del Señor, mire, si alguno perdió su Biblia por ahí, búsquela, y cuando la encuentre, abra su Biblia, lea lo que la palabra del Señor dice ahí, y luego consulte con el Espíritu Santo. Ojo con eso. Lo que estaban haciendo Josías, estaba consultando a Dios, al Espíritu Santo, por medio de una profetisa, porque era la manera de aquel entonces que estaba operando Dios. En estos días, la Biblia dice que Dios ha puesto su Santo Espíritu, ¿en dónde? En nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Entonces, en estos tiempos, usted le consulta a Dios en oración, usted le dice: Espíritu Santo, háblame. Y eso es lo que hacemos, hermano. Mira, algo tan sencillo que hemos hecho por tiempo, pero aquí encontramos su base. Cuando nosotros leemos la Biblia, mire esto muy importante. Cuando usted y yo leamos la Biblia, lo primero que necesitamos hacer es: Señor, háblame. Ya sea antes de orar o después de orar, como usted quiera hacerlo, pero que usted pueda decirle: Espíritu Santo, háblame a través de la palabra. Revélame qué cambios debo de hacer, qué estoy haciendo mal, qué debo de arreglar. Porque esa era la función del profeta. Ahora el Espíritu Santo lo está haciendo en su vida, en su corazón. Cuando usted está escuchando la palabra en este mismo momento, el Espíritu Santo ahí le está redarguyendo, ahí el Espíritu Santo lo está confrontando, le está hablando de los cambios que hay que hacer. Entonces él, después de responder a lo que Dios le había hablado, entonces dice que el capítulo 23, dice la palabra del Señor que el rey, dice que el rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. No necesariamente a los viejitos, sino que está hablando de gente de liderazgo, gente que tenía ese liderazgo en la comunidad, y viene y lo reúne. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes y profetas y el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Mire qué interesante. Y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová, ¿verdad? Mandó a que se leyera todo esto. Después de leerlo, dice verso 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna. Mire esto, hermano, esto es interesante. Cuando está hablando de la columna, se está hablando del lugar, del estrado, de la plataforma, del lugar donde él podía dirigirse a todos los que estaban allá reunidos. Y poniéndose en pie, hizo delante de Jehová un pacto de que irían en pos de Jehová, que guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro.
¿Y qué dice el final? Y todo el pueblo confirmó el pacto. Este punto era importante. Mire, todos eran testigos de que tanto se habían desviado. Todos eran testigos de la realidad que ellos estaban viviendo en aquel momento. Y ahora cuando reúne a todos y les dice, miren, nos hemos desviado, renovemos este pacto, hagamos un pacto. Recuerde que ese pacto pues ya lo habían hecho antes, en algún momento. Pero ahora le está diciendo, ahora vamos a hacer este pacto nuevamente. Ahora vamos a mantenernos en los caminos del Señor. Y entonces el rey con aquella seguridad habla que van a guardar los mandamientos, testimonio. Mire, cuando yo pensaba en el testimonio, eso me puso a pensar, ¿verdad? Porque aquí dice que guardarían sus mandamientos. Eso ya sabemos, ¿no? Los mandamientos, Éxodo 20, y ahí están los mandamientos. Que guardarían sus testimonios y sus estatutos, lo que el Señor había mandado. Los testimonios es el testimonio de pertenecer a un Dios. El Dios que pertenecemos deberíamos nosotros honrar. Esto es interesante. Honrar a Dios con el estilo de vida que vivimos. No sé si me está siguiendo. Cuando nosotros nos portamos mal, no solamente nos estamos deshonrando nosotros mismos, sino que estamos deshonrando ¿a quién? A Dios, ¿no? Y sabemos todo lo que implica todo eso, ¿verdad? Que al final termina la gente, no, la iglesia es así, no, ¿verdad? Los cristianos son de esta manera. Entonces, él empieza a hacer este compromiso delante de Dios y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Sabe qué me llama la atención? Que no dice el pueblo, sí, pero yo pienso que lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Eso dicen, pero yo quiero hacerlo de esta manera. El tiempo en el que vivimos en el siglo XXI, deberíamos de hacerlo de esta manera. Mire, cuando empezamos nosotros a desviarnos, por eso Salomón dice, no seas sabio, Proverbios capítulo 3 en adelante, dice, no seas sabio en tu propia opinión. No sé si se da cuenta, no hay una opinión de ellos que digan, no, pero eso dices tú, yo pienso que lo voy a hacer a mi manera. Nadie dijo, yo voy a agarrar los mandamientos y a cumplirlos a mi manera. Yo voy a hacer mis propios mandamientos, no mi propia versión. No, todos estuvieron de acuerdo. Es la ley de Jehová. Y qué interesante, encontraron el libro de ¿qué? De la ley. ¿Verdad que nosotros no vamos ante la ley y decir, bueno, aquí hay un stop, ¿no? Ahí hay que parar. Pero mira, señor policía, si aquí no viene nadie, allá no viene nadie, no hay carros, yo pienso que a mi parecer, que a mi criterio, no debería de haber un stop aquí. No lo vamos a pasar de largo. ¿Verdad que no hacemos eso? Porque la ley es la ley. Sea a las 12 de la noche y no haya ningún carro, ninguna luz, si está ahí el stop, aquí donde en el contexto que vivimos. En otros contextos que hemos vivido es diferente, ¿no? Pero aquí donde estamos hay que hacerlo como dice la ley. Entonces, es lo mismo que pasa delante de Dios. Hermano, no es cuestión de hacernos nosotros la ley a nuestro antojo, a nuestra manera, sino de vivirla tal como está en la palabra del Señor, a seguir las instrucciones. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y entonces renovaron aquel pacto. Y entonces empezaron, hermanos, a vivir de acuerdo a lo que Dios les había mandado. Y empiezan. Ahora, esto es lo interesante. Quizás no vamos a poder desarrollar completamente ¿verdad? Todo esto que está aquí el día de hoy. Pero es interesante, hermanos, el proceso que están ellos siguiendo. En el proceso que ellos están siguiendo, si usted se da cuenta, lo primero que ellos hacen, hermanos, es la lectura de la ley, la lectura de la palabra del Señor. Y venir con un corazón humilde
recibir el mensaje de la palabra del Señor. Lo segundo es renovar el pacto. Y el otro paso que hicieron es, vamos a hacer un pacto. El rey lo propuso. Vamos a hacer un pacto ante de Dios, que vamos a cumplir la ley. Vamos a cumplir la ley. Y todos estuvieron de acuerdo. ¿Sabe cuál fue el tercer paso que ellos dieron? Manos a la obra. Acción, ¿no? Ahora el tercer paso era llegar a la acción. Y ahora entonces necesitaban ellos empezar a trabajar en todo lo que ellos se habían propuesto. Y del verso 4, entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que, número 1, sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, que era otra diosa, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Mire qué interesante. Mire, hermano, ¿no le llama la atención? ¿Qué utensilios dicen que tenían en la casa de Jehová? ¿Ah? ¿Se dio cuenta? Te lo voy a volver a leer, estoy en el verso 4. Dice que después que habló con los sacerdotes, hizo que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que... ¿No alcanzan a leer ahí, hermanos? Habían sido hechos para Baal. Esos utensilios eran para adorar a otros dioses. Recuerde que cuando Salomón inauguró el templo, dedicó todos los utensilios para servir a Jehová. Eran dedicados. Pero ahora estos utensilios, ¿verdad? Cualquier utensilio que estaba por ahí, ¿verdad? De otros dioses que habían sido consagrados a otros dioses, ahora los traían. Y viene y los agarra a todos, hermanos, y los quema allá afuera. Y quitó a los sacerdotes idólatras. Verso 5. Hermano, eso está fuerte. Por eso tenía que leérselo, si no usted me va a decir, pastor, se lo está inventando, ¿no? Mire, verso 5. Y quitó a los sacerdotes, ¿qué dice? A ver, hermano, estamos leyendo lo mismo. Y quitó a los sacerdotes, ¿qué? Idólatras, que habían puesto los reyes de Jehová para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso, ¿a quién, hermanos? Al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Se recuerda de aquello que dicen del signo que las personas tienen? ¿No? Que es Géminis, que es Capricornio, que no sé qué tanto. Todo eso, mire desde dónde viene, hermanos. Arrepiéntase si usted todavía está ahí recordando qué es. Mire, hermano, desde dónde viene todo eso. Y todo eso está en la Biblia y es completamente contrario a Dios. Esto era por lo cual ellos iban a tener, hermanos, condenación y iban a tener trágicos resultados, porque habían mezclado las cosas a tal punto que los sacerdotes, que los mismos sacerdotes eran parte de los sacerdotes de Dios, pero a la vez venían y quemaban incienso. Y no es solo eso, hermanos. Sí, ahí mismo donde seguimos leyendo, dice la palabra del Señor que aparte de eso hasta sacrificaban a sus hijos. Tenían hornos, ¿verdad? Donde ellos venían, ¿verdad? Por ejemplo, a Baal le sacrificaban niños. Tenían hornos donde los quemaban y todavía estaban los hornos. Y más adelante, cuando uno sigue leyendo, se da cuenta que viene Josías y destruye todos esos hornos y empieza a acabar todo eso.
qué bárbaro. Cuando uno mira a esos sacerdotes, ¿qué le produce a usted, hermano? ¿Qué le produce en su mente, en su corazón? Cuando usted ve a aquellos sacerdotes que estaban puestos en el templo para adorar a Dios. Y estos mismos sacerdotes estaban presentándole, ¿verdad?, incienso, adoración a los dioses que estaban a su alrededor. ¿Cómo ve eso? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve mal? Es triste, ¿no? Ahora, cuando todo esto, hermanos, lo podemos ver, cuando empieza él a hacer todo esto, ¿sabe qué me llama la atención? Y por un momento uno condena, ¿verdad?, a los sacerdotes. Pero, ¿quiénes son los sacerdotes de ese entonces? ¿Quiénes son los sacerdotes de ese entonces? Yo pienso que más de alguno tiene ganas de hacer así, ¿verdad? ¿Qué dice Pedro? Mas vosotros, sacerdocio santo, ¿verdad? Ahí mismo en ese pasaje dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, hermanos, usted y yo, delante de Dios, somos sacerdotes. A ella no les gustó la idea, ¿no? ¿Cuántos creen que son sacerdotes delante del Señor? Porque usted puede presentar su vida delante del Señor. Pero, ojo, cuidado, ¿no? Por supuesto, aquí había un sumo sacerdote y también había un grupo de sacerdotes. El grupo de sacerdotes, y mire, hermano, y muchos de ellos, hasta barrió con ellos Josías, ¿verdad? Y entonces, hermanos, pasó algo tremendo, porque los mismos sacerdotes estaban adorando a Dios y adorando a Baal. Tuvo que llegar a la acción, tuvo que haber una limpieza profunda, tuvo que empezar, hermanos, no solo a renovar el pacto teóricamente, verbalmente, sino que también a purificar el templo del Señor. La purificación del templo, empezó a purificar el templo. Para purificar el templo de Dios, amados hermanos, se necesita determinación. Que haya una determinación para acabar con todo aquello que está dañando nuestras vidas. Es el templo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ahí otra vez, ¿cuántas veces hemos profanado el templo del Espíritu Santo? ¿Qué tipo de cuidado le estamos dando al templo del Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros estamos viviendo? ¿Y qué hay de los ídolos? Eliminar los ídolos de nuestra vida nos ayuda a servir, a adorar solamente a nuestro Dios y no mezclar las cosas. Solo al Señor adorarás, solo a Él servirás, a ningún otro más. Estamos en un tiempo, hermanos, de restauración. ¿Están conmigo en la restauración? Hemos estado hablando de la restauración, hemos estado orando todos los días por la restauración, pero ahora es el tiempo de la acción. Es el tiempo de derribar aquellos ídolos, derribar aquellas cosas, aquellas prácticas, cambiar aquellas prácticas que estamos haciendo. Y eso no se hace de la noche a la mañana, eso lleva un proceso, ¿verdad? Pero requiere determinación. Ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Que toda esta semana nos pongamos primero, hermanos, a identificar. Si se da cuenta, lea en su casa, y él identificó una gran lista de cosas que ya no deberían de hacer. Y empezó a hacer cambios en su vida, de tal manera que el pueblo empezó a cambiar y empezaron, hermanos, a derribar esos ídolos. ¿Cuántos identifican ídolos en su vida? Hay diferentes ídolos. Es más, hay personas que todavía siguen con los ídolos de sus antepasados, ¿verdad? Todavía esos ídolos todavía están ahí, desde que es de mis padres, es de mi familia, todavía siguen luchando. Pero quizás hay un grupo grande de nosotros que ya superó eso, que quizás ya no tiene ahí una figurita, un ídolo que le prende una velita, ya no tiene eso. Pero sabe que conforme vamos en la vida, vamos creando ídolos alrededor de nosotros. ¿Cuáles son esos ídolos? El primero que mencionamos, ¿verdad? Ese puede ser el dinero. El ídolo puede ser la fama, creer yo tener fama, lo que quiero es ser esto, ¿verdad? Y está todo eso, ¿no? La tele, ya, ¿verdad? Lo convertimos. El celular, hermano.
¿no? Todo eso que nos está robando la paz, pero sabe que hasta la familia puede ser un ídolo, hasta los hijos pueden convertirse en un ídolo. Y por eso es que ahí es donde entendemos que dice el Señor, que si no eres capaz de amar al Señor más que a los padres, que a los hermanos, que a la esposa, que a toda la familia, no somos dignos de Él. Porque cuando amamos más a la familia, entonces a Dios lo estamos dejando por un lado. Entonces, hermanos, ya es más pesado la familia. No, si es que mi hijo no quiere, está dormidito, ¿verdad? No lo voy a molestar, ¿verdad? ¿Para qué vaya? Mejor no vamos al culto, ¿no? Para que no se moleste el bebé de 30 años, mejor ahí la dejamos, ¿no? Que descanse, pobrecito. Y empezamos a crear ídolos alrededor de nosotros. Y quizá no tenemos algo así, ¿verdad? Pero hay ídolos que están alrededor de nosotros. ¿Sabe algo interesante? Algo que hizo Josías, consultó al Señor. Yo no quiero decirle cuál es su ídolo, ¿verdad? No quiero decir porque no me corresponde a mí. ¿Sabe a quién le corresponde decirle cuáles son los ídolos que usted tiene? Al Espíritu Santo. Cuando usted viene en oración, Señor, ¿cuáles son los ídolos? ¿Cuáles son las cosas que a veces pongo primero que a ti, Señor? ¿A qué cosa le estoy dando prioridad en mi vida, Señor? Cuando empezamos nosotros a ir en esa dirección, mira, hermano, ahí el Espíritu Santo empieza a hablarnos, empieza a redarguirnos, empieza a ministrarnos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué le parece si este momento le preguntamos al Señor, ¿cuál es el ídolo que tengo? Y esta semana, hermanos, estamos orando, y esta semana seguimos orando, y esta semana seguimos buscando del Señor. Que el Señor siga hablando, que el Señor siga ministrando a cada uno de nosotros. Póngase de pie y pidámosle al Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas. Redarguye en nuestros corazones. ¿Qué ídolos tengo que quitar? Yo no sé cuál es el ídolo que usted trae.